Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785. Comenzamos con el cuarto libro de la Torá en Parashá Bamidbar. Y aquí vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Mi ven el Trin Shana Bamaraco Yetzer Sabe Israel Tifetutan Lesivotan Ataviaron בית כן יויש איש למטה ישרוש לבי אבותייכו בלשם בו אנשים אשר יעמדו איתכם ראובן אליצור בן שדיור לשמעון של עמיאל בן סורישדאי ליהודה נשום בן עמינדב. De los 20 años en adelante de todos quienes salen al ejército en Israel hagan registro según sus huestes, tú y Aarón. Y con ustedes habrá un hombre por tribu, un hombre que jefe de la casa de sus padres sea. Estos son los nombres de los hombres que se desempeñarán con ustedes. Por Rubén, Elisur ben Shediur. Por Shimón, Shelomiel ben Surishadai. Y por Yehudá, Nashon ben Aminadab, hijo de Aminadab. Y bueno, aquí estamos viendo la edad para entrar en el ejército, en la cual te dice, de acuerdo a la Torá, que tiene que ser alrededor de los 20 años de edad. Y esto es un contraste y va en contra de lo que tienen realizado muchos países, lo que tienen aprobado dentro de sus leyes, porque precisamente los servicios militares obligatorios en muchos de los países empiezan de los 16 años y algunos desde los 18. Es muy difícil encontrar un país que sea a partir de los 20 años que comience el servicio militar. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Hay dos formas de filosofía con respecto a esto. Está la filosofía moderna, que se refleja en las sociedades en las cuales establecen las edades tempranas para empezar en el ejército, porque te van a decir que cómo va a entrar en el ejército y van a mandar a la guerra a jóvenes que ya están casados y que ya quizás tengan hasta un hijo. En ese caso, ellos, ese joven depende de su labor, la mantención de su esposa y su hijo. Y entonces si le pasa algo, ¿qué va a pasar con esa señora y con el hijo? Entonces por eso deciden de que los jóvenes que van al ejército tengan que ser jóvenes los cuales no están casados, no están comprometidos, tienen una edad de 16, 18 años y por lo tanto tampoco tienen hijos bajo su responsabilidad. Y esto es una de las formas de pensar en la parte moderna que estamos viendo y es lo que se lleva a la práctica en muchos países. De acuerdo desde el punto de vista judaico, que te dice a partir de los 20 años, te dice, bueno, si manda a un joven al ejército que tiene 16 años, esta persona no tiene todavía responsabilidad, no tiene, se puede decir, la madurez necesaria. Y entonces puede cometer locuras como tal, o puede cometer actos irresponsables. ¿Cómo se le va a dar a él determinados niveles de confianza y responsabilidad cuando no tiene la madurez necesaria? Y es por eso que vemos muchas veces que en el servicio militar ocurren hechos lamentables, porque son muchachos que todavía no han madurado, que no tienen todavía, se pudiera decir, la responsabilidad y la condición necesaria para asumir lo que se les exige de ellos, y por lo tanto ocurren a veces accidentes y fenómenos lamentables. Y esto es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque los muchachos todavía a los 16 años tienen esta cuestión de hacer actos de inmadurez. Y algunos quizás, y está la historia que han hecho de algunos que tenían un auto, 4 amigos, y que entonces estaban corriendo sobre la luz roja más de 100 kilómetros por hora, a ver si cuando ellos ya le tocara pasar estaba la verde de paso. Y si no, bueno, que pasara lo que tuviera que pasar. O sea, todas estas cosas
Y todos estos accidentes que estamos viendo y todas estas cuestiones a veces vienen de la propia inmadurez de personas que no tienen todavía la responsabilidad ni tienen se puede decir, el apego a las cuestiones, que les falta con autocontrol. Y esto es uno de los problemas que estamos viendo. En el ejército cualquier error puede costar vidas humanas. Al ver esto, Dios dice, no, a los 16 no es edad para entrar en el ejército, a los 18 no es edad para entrar a los ejércitos, a los 20 años es la edad necesaria para entrar en el ejército. Y esto es una de las cuestiones, porque según lo que está estipulado de acuerdo a las leyes de la Torá, a los 18 años cuando tiene edad para casarse. Y de 20 a 30 años es cuando el muchacho tiene la mayor fuerza. Es cuando tiene se puede decir, el mayor empeño en, como decimos nosotros, en comerse el mundo, en realizar la mayor cantidad de cosas, de los 20 a los 30 años. Y esa es la edad en la cual debería estar en el ejército. Entonces, de acuerdo al judaísmo, no está maduro para el ejército a los 18, pero sí está para casarse. Y para casarse no hace falta de que tenga mucha inteligencia, sino un poco de parnasá, de sustento para el hogar, y va a adquirir la responsabilidad necesaria y la esposa va a velar por él. Si llega tarde, la esposa va a preguntar dónde tú estabas, va a estar vigilando de que coma correctamente, de que tenga hábitos que sean saludables y toda una serie de cosas en las cuales le va a dar una nueva responsabilidad ante el hogar que está creando. Por lo tanto, esta es la cuestión. Para los 20 años para el ejército, no antes. Y esta es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Porque el sentido de la responsabilidad es mucho. Dentro del judaísmo lo ve dentro de dos ejércitos. Un ejército que tiene que ver con la defensa de un país, obvio. Y el segundo ejército está dentro del Beit HaMikdash de los Moed. O sea, todo el trabajo que había que realizar ahí era un trabajo también estricto y desde el punto de vista, podríamos decir, hasta militar. O sea, entonces exigía muchísimo. Había lugares que había que vigilar. O sea, en la Gemara, en el Tratado Tamit, vamos a encontrar de que habían 24 lugares en los cuales habían que tener vigilancia todo el día y que la persona no podía quedarse dormido. ¿Qué pasaba con el que se quedaba dormido en el Beit HaMikdash vigilando uno de estos lugares? Bueno, venía un supervisor que pasaba, lo trataba de despertar y seguía dormido, y entonces después traía una vela encendida y le prendía fuego al pantalón de esa persona. Si no se levantaba, bueno, se quemaba completo. Si se levantaba, tenía que él mismo tratar de revolcarse en el piso para ahuyentar el fuego entonces que había ahí. O sea, estos son los elementos, porque esto no es un juego, o sea, se está tratando de tener responsabilidad ante la vida. Y esta es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Hay muchos trabajos dentro del Beit HaMikdash y hay muchas labores en las cuales la vida pendía de un hilo. O sea, cualquier desliz, cualquier problema que tuviera la persona era la muerte. Así que aquellos que transportaban el arca, el Arón Acodes, el arca de la alianza, aquellos que tenían que llevar utensilios sagrados, aquellos que tenían que hacer sacrificio, y recordemos también en el templo los hijos de Alí, Omay y Pinhas, que en los cuales cuando habían sacrificios, por supuesto había sacrificios en los cuales se sacrificaban animales, estaban pidiendo que se le dieran cuotas especiales a ellos y le daban prioridad a aquellos los cuales traían regalos y los cuales ellos tenían que comer una porción de esos animales. Si el sacrificio que entraba no era uno que a ellos les interesara porque no tenían una porción de ese animal en el sacrificio, sino que se quemaba completo, o eran sacrificios de menor rango para ellos, como puede ser de harina o otras cuestiones, o palomas,
o sea, otros tipos de aves que en los cuales se sacrificaban en el templo, ellos iban a decir, no, no, esto no tiene prioridad, vamos a darle prioridad a lo que sea animal grande, ya sea ganado, desde el punto de vista eh, las reses, y que entonces de este animal, qué parte me toca a mí, cuál es la que yo me voy a comer, todas estas cuestiones. Y entonces Hashem inclusive le mandó un profeta al padre para que le dijera que los hijos iban a morir por esto, y los dos hijos murieron jóvenes, no le hicieron caso al profeta, y la persona tiene que aprender a autocontrolarse, y en los 18 años todavía no tiene ese control. La otra cuestión que va a estar hablando aquí en todo momento es que va a ser este recuento, ¿no?, sobre las personas que están dentro de las tribus de Israel. Dice, como usted habrá un hombre por ti, un hombre jefe de la casa de sus padres sea. Y entonces establece nombres y linaje familiar. Esto es una de las cuestiones interesantes. Los judíos por excelencia, nosotros como pueblo de Israel, tenemos que conocer el árbol genealógico de nuestra familia. ¿Quién fue tu padre? ¿Quién fue tu abuelo? ¿Quién fue tu bisabuelo? ¿Quién fue tu tatarabuelo? Los goyim no le dan mucha importancia a eso. A ellos no les interesa mucho quién fue, a no ser ahora de que si pueden resolver algún tipo de ciudadanía de algún país que le está pidiendo los familiares, y entonces por eso le interesa investigar el tema por obtener ese beneficio. Pero generalmente cuando no hay beneficio de ciudadanía o ya lo obtuvieron, ya esa búsqueda del árbol genealógico, y quién fue tu abuelo, y quién fue tu bisabuelo, y quién fue tu tatarabuelo, no es de tanta importancia. Para el Yehudí eso es de vital importancia. Pues nosotros hemos sido un pueblo que hemos sido perseguidos a lo largo de muchos años, y que han pasado por muchas vicisitudes nuestros ancestros. Y entonces estuvieron en un país en un momento, después viajaron a otro país, después durante la guerra hubo esto, después durante esta contienda hubo lo otro. Y entonces cada cual tiene una historia personal con respecto a qué fue lo que hizo cuando lo estaban persiguiendo a su familia. Y conocer esa historia es bien importante, porque eso te da una idea de quién fue tu familia y te da un sentido a la responsabilidad que tú tienes sobre tus hombros. Y esto es importante porque si tus padres tuvieron algún rol, si tus padres jugaron en alguna medida en alguna institución, entonces cae sobre ti una responsabilidad inmediata con respecto a lo que tú haces. Y esto es uno de los temas importantes, ¿no? Porque uno tiene que abrirse paso, cada uno de nosotros, en su vida, y no vivir bajo la sombra de su familia. Y que no te recuerden por ser el hijo de fulanito de tal, o el hijo de menganito de tal, o el nieto de fulanito de tal, sino que te recuerden por lo que tú has hecho, por lo que tú has logrado, por tus logros, por tus cosas. Pero no obstante, no todo el mundo logra tener un legado, no todo el mundo logra tener y desvincularse de lo que ha hecho su familia en cierta medida para ganar él un nombre, sino que hay muchas personas que dependen de lo que hicieron sus ancestros. Y entonces es importante que estas personas sepan qué fue, en qué sus ancestros hicieron, y cuál fue el sahut que ellos tienen, o sea, cuáles son los méritos que ellos tienen, porque esto es algo que viene, se pudiera decir, a poner como una instrucción sobre la persona, porque evidentemente la persona que va a una sinagoga y tiene un abuelo que fue alguien muy importante, que fue gran rabino y que fue una personalidad, y después tiene a un padre también que jugó determinado rol, entonces después cuando tiene que ir a la sinagoga, él sabe que él no puede hablar en los rezos. ¿Por qué? Porque bueno, mi abuelo fue gran rabino,
Y mi padre fue también una personalidad, y entonces imagínate, qué va a decir mi abuelo, qué va a decir mi padre, de cómo yo me comporto, y sabe que no puede hablar en los shurín, y sabe que tiene que, cuánto tiene que levantarse y cuánto tiene que pararse durante el servicio religioso, cuáles son los cánticos que tiene que recitar, qué es lo que tiene que decir en voz alta, o sea, conoce todo lo que debe hacer y lo hace, porque precisamente el linaje le impone ese respeto. El querer quedar bien con su familia le impone eso. Y eso es bien importante conocerlo porque realmente nos da un sentido de lo que estamos haciendo. La responsabilidad se construye y forma el carácter de las personas. Y esto es una de las cuestiones importantes que estamos viendo. O sea, la persona va viendo qué responsabilidad tiene sobre sí, porque mira quién fue el padre, mira quién fue el abuelo, mira quién fue el tatarabuelo, mira quién... Espérate que yo tengo que seguir una línea que yo le voy a decir a toda mi familia, y entonces si ellos se comportaban así, yo voy a comportarme así. Si ellos tenían esta costumbre, yo voy a seguir esta costumbre. Y esto viene siendo bien importante dentro del judaísmo, para que sea ledor baor de generación en generación. Aquí estamos viendo los líderes de la tribu. Estos líderes de cada tribu que aparecen aquí son importantes. Bel Shemon Ashin Asher Yanduit Henli Ruben Elisuben Shediur. Y un hombre jefe de cada tribu de sus padres sea. Estos son los nombres de los hombres que se desempeñarán con ustedes. Y aparecen varios nombres de estos presidentes de tribus, personas distinguidas. Elisur ben Shediur, de la tribu de Rubén. Curiosamente, cuando ocurrió el testimonio de los espías, él se le cambió el nombre. Y Elisur ben Shediur se convirtió en Shamu ben Sakur. Shamua ben Sakur. Y esto es bien interesante. Hashem tiene la capacidad de darle el nombre a las personas y de cambiárselos también de acuerdo a las circunstancias. Recuerdo que Abraham en su momento se llamó Abraham. Y Dios cambió Abraham para Abraham. Porque no será príncipe de una nación, sino príncipe de todas las naciones. A Jacob le cambió el nombre y lo convirtió en Israel, porque luchó contra el ángel de Zaf y luchó contra fuerzas celestiales y venció. Y así a Sarai decidió ponerle Sara. O sea, son cambios de nombre que Dios ha estado dando en todo momento. Aquí los cambios de nombre son muy llamativos, porque Elisur ben Shediur, que es el nombre que estamos viendo aquí en la Parsha Shavua, significa Elisur, que Hashem es su roca, y Shediur, o sea, Ben Shediur, que Hashem escucha a él Hashem. Y esto es una de las cosas de que viene el nombre del nací de la tribu de Rubén. Sin embargo, el cambio es radical. El cambio es Shamua Ben Sakur. Shamua viene de escucha a Dios que no lo estás escuchando. Ben Sakur, recuerda a Hashem, recuerda tu nombre que tampoco lo estás recordando. Y estos son elementos interesantes. ¿Por qué? Porque una cosa es el comportamiento que tuvo este presidente de tribu cuando fue escogido, y otro es el comportamiento que tuvo cuando tuvo que hacer como espía para entrar a la tierra prometida. ¿Para qué hace falta espía para entrar a la tierra prometida? ¿Para qué hace falta saber si Hashem te va a dar un territorio bueno o no? Si Hashem todo lo que da es bueno. Entonces, de ahí el cambio de nombre, de ahí que Hashem le cambió el nombre, evidentemente, porque el comportamiento es completamente diferente. Hashem decidió cambiarle el nombre. Asimismo aparece el segundo nombre de la tribu de Shimón, Shelumiel ben Surishadai. Shelumiel, el que trae Shalom a Israel, y entre Israel y Hashem. Shelumiel ben Surishadai. Surishadai, que Hashem es su fe. Ahora, ¿cuál fue el cambio de nombre cuando se convirtió en espía? Zefat ben Jorí. Zefat viene de juez, Ben es hijo y Jorí es hoyo, juez del hoyo. Ahora, ¿qué tiene que ver juez del hoyo con Shimón? Y entonces para eso tenemos que recordar la historia de Shimón, lo que ocurrió con Yosef Azadik.
cuando él tiró a Yosef Atzadí en el hoyo y quiso matarlo. Y que precisamente el daño que le hizo a Yosef y cómo él fue en contra de lo que tenía que hacer, o sea, cómo él quiso hacer esa cuestión con Yosef. Entonces estamos viendo cómo Hashem le recuerda a él lo que él hizo en el pasado que estuvo negativo, y el cambio que da el nombre de ser una persona que trae la paz entre Hashem y el pueblo de Israel y que su fe está en Hashem, a ser una persona que es juez del hoyo, que se dedicó a tirar a su hermano para tratar de eliminarlo en un hoyo lleno de serpientes. Y esto realmente le da un vuelco, ¿no? En quién se convirtió el jefe de la tribu de Shimón. Y en casos muy especiales es el último que mencioné, que es Yehudá, que viene Nashón ben Aminadab. ¿Y cuál es el cambio de Nashón ben Aminadab? Cales ben Yefuné. Es un cambio radical. De acuerdo a lo que opinan los rabinos, en su mayoría llegan a la conclusión de que esto es otra persona. Cales ben Yefuné es una persona completamente distinta a Nashón ben Aminadab. Cales ben Yefuné es alguien que da un paso al frente en un momento que Nashón ben Aminadab no lo da. Nashón ben Aminadab es una buena persona. Él en un principio fue el primero en tirarse al mar cuando estaba el proceso de partición del Mar Rojo, y entonces dio el paso al frente. Digamos que es bueno en huir, en escapar. Pero ya en la parte de la tierra prometida hay que luchar contra ejércitos, hay que enfrentarse para obtener esa tierra. Y Nashón ben Aminadab no lucha, no quiere dar el paso al frente. Y entonces es Cales ben Yefuné el que sí está dispuesto a luchar, el que está dispuesto a ir a la guerra, el que está dispuesto a quedarse allí y enfrentar a cada uno de estos reyes de Canaán. Y esto es interesante porque Nashón ben Aminadab es muy bueno huyendo. Hay personas que son así, que son buenas huyendo, salen corriendo cuando las cosas no son fáciles. Y hay otras personas que en los momentos más difíciles se crecen y dan el paso al frente y luchan en el lugar donde tienen que luchar, no salen huyendo a otro lugar. Y entonces eso fue lo que hizo Cales ben Yefuné. Por eso Cales ben Yefuné fue orientado para que fuera el presidente, fuera el nací de la tribu de Yehudá en ese momento histórico. Y es la persona indicada porque va a luchar por algo y lo defiende hasta el final. Que Hashem nos dé fuerza para siempre seguir adelante y luchar siempre. Amén, ve amén.